inversión. Uno de nuestros planes era recuperarlo, ¿sí? Ya está más difícil. Pero se perdió el grado de inversión durante el gobierno Duque y además, pues entregar subsidios siempre es difícil porque luego es difícil desmontarlos, como pasó con el FEPEC. Pero yo tenía bastante claro en ese momento que si era difícil desmontar un subsidio a la producción agrícola, me preocupaba menos que si entregábamos un subsidio al consumo de combustibles. No, el consumo de combustibles es un pésimo subsidio. Si uno tiene un peso escaso o unos recursos escasos, debió orientarlos a incrementar la capacidad productiva de alimentos. Toda la estrategia productiva debe estar integrada a bancos de alimentos y comedores comunitarios para atender, uno dirá acá, pero bancos de alimentos, comedores comunitarios. Miren el dato. En especial los más vulnerables y evitar así la expansión de una crisis de seguridad alimentaria. 1 de cada 4 hogares del país no llega a tener 3 comidas al día. Esto no es carreta. Otra vez, como en términos de nuestra discusión, Juan Sebastián, pues sí creo que esos son datos que preocupan en términos de un principio de solidaridad nacional. 1 de cada 4 hogares del país no llega a tener 3 comidas al día. Ese es nuestro país. Y lo triste es que hoy, 2024, uno dice, bueno, eso ya pasó. Las fallas de mercado no siempre se enfrentan con más mercado. Creo que es una buena frase también. Es necesaria una mejor articulación de lo público, lo privado y lo comunitario para enfrentar este panorama de alta complejidad. Sí, no, y tampoco puede ser esa idea de que se estaticen las cosas. Esa articulación tiene, por supuesto, elementos cruciales de orden político que dependerán de las capacidades técnicas y del liderazgo del próximo gobierno. Hay que descarrilar la transición hacia un equilibrio de alto desempleo con alta inflación. Si nos estamos dirigiendo de un equilibrio de baja inflación y alto desempleo a uno peor, de alto desempleo y alta inflación, hay que descarrilar ese camino. No para volver a la situación de la prepandemia, sino para que el país alcance resultados económicos de bajo desempleo y menor inflación. Las políticas antiinflacionarias no convencionales vinculadas a la expansión productiva son parte de una receta de emergencia que después debe integrarse a una estrategia de desarrollo productivo de largo plazo para reducir la pobreza y la desigualdad y para darle así mayor legitimidad a la democracia. Mala idea dejar en piloto automático el país en medio de la turbulencia. Me gusta ese artículo. Bueno, escucho comentarios, críticas, preguntas. Creo que estuvo bien que discutiéramos eso. A mí me pone a pensar cuánto costaría pues, hacer eso que se propone de la planificación de todo el sector agrícola. Pues no lo sé. Colombia no se pudo. Pues rica en esto, pero que no se puede. No, pues no hay capacidad en esa actualidad a corto plazo porque se puede por en 40 años. El costo administrativo, la eficiencia administrativa. Lo que tú dices para de subsidios, en lugar de aumento del salario mínimo de subsidios, eso sería más bien no para evitar el aumento de costo por los choques de ofertas, sino para extender su absorción en los costos para el consumidor a un plazo más largo, ¿no? No. En vez de que subieran de un solo, que fuesen subiendo paulatinamente. ¿Qué? Los costos, por ejemplo, de alimentos. Alimentos tienen que subir. Si dan subsidio a los alimentos en lugar de un aumento del salario mínimo, a menos que se mantuviese ese subsidio a largo plazo, lo que se estaría dando en realidad. ¿Está dando los aranceles? Lo que se está dando es. Pero déjeme tomar las 2 preguntas de la siguiente manera. Yo creo que es interesante abordar eso. Yo soy un convencido, con una aproximación pragmática, que uno lo primero que tiene que hacer es identificar y estar muy consciente de cuál es el problema que quiere solucionar y a partir de eso encontrar las diferentes formas para solucionarlo. Ustedes dirán, bueno, pero grullo. Problema, pero si uno dice es problema, entonces le pone la firma a que es un problema. 1 de cada 4 hogares colombianos no tiene 3 comidas al día. Primero tomemos una decisión política de si ese es el gran problema o no. Yo creo que resume muchos de los problemas. Ese problema pues tiene que ver con pobreza, ese problema tiene que ver con los choques macroeconómicos,
Ya vimos que los choques macroeconómicos son una combinación de choques estructurales y de choques estructurales y de coyunturales, pero todo eso se está viendo reflejado en que dentro de los diferentes elementos de pobreza, yo arrancaría con que el primero, que me parece el más grave de todos, no estoy diciendo que sea el único, es que uno no tenga para comer. O sea, si uno tiene un país que no logra garantizarle la alimentación básica a sus ciudadanos, creo que tiene un gran problema. ¿Vamos bien? Entonces pensemos que aquí todo este equipo económico dice ese es el gran problema. Tanto que cuando llegó el nuevo gobierno se nombró un comité que nosotros en Hacienda también les dimos retroalimentación de lucha contra el hambre. Lamentablemente no pasó mucho con eso. ¿Dónde están las propuestas concretas? ¿Ah? En el plan de desarrollo del gobierno, la padera como una de esas. ¿Más de uno, más de uno? La padera como una de esas formas de combatir. El programa de alimentación escolar, eso viene desde antes. Sí, pero como, o sea, lo enfatizaba mucho en el plan de desarrollo. Apenas llegó el gobierno. Pero más que ponerlo en el plan de desarrollo, siendo crítico, como un artículo, hay que decir, bueno, el plan es este, cuesta tanto. ¿Sí? Cuesta tanto. Va a costar mucho. Entonces, ¿ese plan cómo se atiende? Sí, la parte de, como lo menciono ahí, bancos de alimentos fortalecidos, comedores comunitarios. De hecho, en Bogotá hay buenas experiencias de comedores comunitarios. Eso arrancó, por ejemplo, con la alcaldía de Lucho Garzón. Pero la solución no puede ser solo de, veo que hay personas que tienen hambre y hay un comedor comunitario para que eventualmente vayan y se alimenten. Sino que aquí estamos viendo en ese artículo que hay un problema muy serio del sector agrícola. Necesitamos coordinación, necesitamos herramientas tecnológicas para que cualquier productor sepa qué está produciendo su vecino o qué está produciendo, y cuando digo su vecino no me refiero el que está en una parcela al lado, sino el que de pronto está en otro departamento, pero en donde ambos están compitiendo por los mismos mercados. Por ejemplo, yo a veces menciono, no sé si han visto antes de las noticias, que sale a veces información del sistema de información de producción agropecuaria SIPSA, que dice el precio de la cebolla en Nariño subió, bajó de tanto a tanto, el precio en Boyacá de la cebolla subió, bajó tanto. Una de las cosas que a mí me gustaba hacer como estudiante de economía era, oiga, ¿por qué subió y llegó a tanto en uno y en el otro bajó y llegó a tanto? Entonces veía posibilidades de arbitraje. Yo decía, ¿y si subió aquí y estaba a un precio que ya estaba más alto que en este otro del cual bajó, ¿por qué no se llevaron la cebolla de aquí a aquí? A lo que venía una siguiente pregunta es porque no era tan fácil y hay costos de transporte para llevarse la cebolla desde la región Caribe hasta Antioquia. Bueno. Pero también hay problemas de información, también hay problemas de intermediarios. Hay pequeños agricultores, esto no es carreta, hay pequeños agricultores en Boyacá que para poder traer sus productos y poder vender sus productos a los mercados en Bogotá tienen que pagarles a algunos intermediarios. Y hay incluso conflictos armados con esos intermediarios. Entonces, si un pequeño grupo de agricultores trata de sacar el camión por la carretera tal sin el permiso del intermediario, entonces pues el camión no llega al sitio donde tiene que llegar. O sea, hay una serie de problemas de costos de transacción e información muy graves. Entonces toca tratar de arreglar todo eso. ¿Cuánto cuesta? No sé. Seguramente va a costar mucha plata. Pero le doy una cifra de dónde pudo haber salido esa plata. Para darle un ejemplo, que es el del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, llegó a un saldo de casi 35 billones de pesos. 35 billones de pesos en el entre 2021, el último trimestre de 2021 y 2022. 35 billones de pesos subsidiando la gasolina y el ACPM. Yo de verdad no puedo creer que ante estos problemas tan grandes no se haya podido conformar un super equipo técnico para armar un programa en donde, teniendo 35 billones de pesos, hubiéramos hecho más. Por eso que nos pusimos de acuerdo que era un problema de que 1 de cada 4 hogares colombianos no tuviera para comer 3 comidas. Y porque además la justificación
de subsidiar la gasolina es que, porque en un momento crítico eso alivia las tensiones sociales y mejora las condiciones de los más pobres. Y sabemos que no. O sea, sabemos que ese subsidio me va a llegar más a mí, más a cualquiera de nosotros, que al más pobre. Y si tengo una camioneta aún más grande, me aprovecho más del subsidio. ¿Sí? Entonces, eso, para cerrar aquí, obviamente no le voy a dar mi plan ni los 35 días, pero para decirle, uno puede ser crítico de esto, pero tiene que ser optimista en que sí se puede, o sea, hay que hacerlo. Y la forma de hacerlo tiene que ser también articulado con el sector privado, otra vez, con un enfoque pragmático. Ah, no, entonces lo hago yo solo como gobierno. No, entonces se necesita articulación con el sector privado. Hay cosas que el sector privado sabe que el gobierno no sabe hacer. En esto, por ejemplo, del Banco de Alimentos pueden contribuir mucho las empresas del sector industrial de alimentos. En Estados Unidos ocurre. Muchos productos que están cerca de la fecha de vencimiento son redireccionados automáticamente a los bancos de alimentos, en donde se puede alimentar un grupo de la población más pobre. Uno dice, pero ¿por qué le acerca la fecha de vencimiento? Porque cuando uno está en economías en donde los ingresos son bastante altos y dice, bueno, estas zanahorias no son óptimas para ser consumidas a 2 de mayo, el 10 de mayo, ¿sí? Entonces, bueno, pues no voy a comprar esto, ¿sí? Que tengo mucho ingreso. Entonces, el precio que estoy dispuesto a pagar por ese tipo de producto que está más cerca de la fecha de vencimiento es bastante bajo. Con las escalas que mueve un Whole Foods o un Walmart, puede salirle bien donarlo y recibir algún tipo de beneficio tributario, ¿cierto? Y claramente la utilidad marginal del más pobre está aumentando mucho más que la disminución de la utilidad marginal del más rico. Pues es encontrar formas de gana-gana. Pero nos falta mucho liderazgo y pragmatismo. Entonces, yo no sé cuánto cueste. No sé si la plata alcanzaría para hacerlo a la escala óptima, pero ahí tendríamos 30 billones. Billones de pesos. O sea, casi 2 reformas tributarias. La última. Llevar el PAE a todos los estudiantes del país con una comida caliente que para que no se da. En 10 años costaría 21 billones. Entonces, ¿En 10 años? De 2022 a 2032. Eso es un muy buen dato. Y entonces ahí empiezan a aparecer otros problemas. Billones. 10 billones. O sea, billones de hoy. O sea, en 10 años, o sea que costaría 2 billones en promedio, 2 billones al año. Entonces ahí de los 35 nos quedan 33. Creo que ya una buena parte que están ya puestos por el gobierno, o sea, no serían todos. Y van a aparecer otros problemas. Bueno, y más los recursos no ejecutados. Van a aparecer otros problemas. Que se los roban. También es cierto. Carne, caballo, eso no tiene nada. Todo eso. Y entonces, ¿cómo se corrige eso? Pues se necesita un aparato institucional más fuerte también. O sea, alguien que esté en actos de corrupción y particularmente actos de corrupción que puede estar atentando contra un programa de alimentación escolar. Entonces esa sí es una cárcel bien puesta, ¿no? Ya después ustedes deciden el castigo. O sea, cuando ustedes decidimos todos democráticamente, tendrá que venir con un paquete de leyes, tendrá que venir con... Bueno, sigamos con curva de Phillips. 8:30. Bueno, termino aquí. La representación gráfica de la ecuación anterior me muestra una relación inversa entre inflación y desempleo.
Aquí tengo el nivel de tasa de desempleo natural. Si ustedes reemplazan mu, la tasa de desempleo, en el nivel de tasa de desempleo natural, se van a encontrar que en esa ecuación entonces la inflación es igual a la inflación esperada más el término de perturbación de oferta. Si el desempleo es más alto que esa tasa de desempleo natural, entonces la inflación estará por debajo de ese nivel de inflación esperada. Si el desempleo es más bajo, aquí dije más alto, ¿no? Si el desempleo es más alto, la inflación estará por debajo. Si el desempleo es más bajo, la inflación estará más alta. Si esa disyuntiva está operando, entonces nos hace reflexionar acerca de los cuidados y de los equilibrios que tiene que tener la política monetaria del Banco Central. La pendiente, como ya lo había mencionado antes, que es este beta, pues va a ser consistente con la pendiente de la curva de oferta agregada. Miremos cómo. Si yo tengo una curva de Phillips, imagínense que tengo una curva de Phillips mucho más inclinada, en la que los precios cambian mucho más, pero el desempleo no, ¿sí? Pues seguramente esa curva de Phillips está más relacionada con una curva de oferta en donde hay mayor flexibilidad de precios. Y si hay una mayor flexibilidad de precios y me voy para atrás en términos de los parámetros, seguramente el parámetro S es un parámetro más bajo, ¿cierto? Y además el parámetro A, que me muestra que tanto los componentes de ingreso se traducen en precios, pues será más alto. En la pendiente de la curva de oferta agregada está también inherentemente en la pendiente de la curva de Phillips. Santiago. Sí, yo tenía esa pregunta, digamos, si estuviéramos en un contexto en que todas las empresas tuvieran precios rígidos, la curva de Phillips sería plana. Exactamente, la curva de oferta agregada sería plana, la curva de Phillips sería... Fíjense que en un caso en el que los precios son completamente rígidos, pues se lleva a que la inflación también lo es. Y a que si llegan choques de demanda, yo le trazaría esto después, no en este mismo plano, ¿sí? Pero en un modelo de oferta y demanda agregada, cuando tengo choques de demanda, los choques de demanda positivos disminuirían el desempleo, es decir, me movería a lo largo de esta curva de demanda, moviéndome el desempleo sin cambiar la inflación. Es decir, se aumentaría o se reduciría el desempleo sin cambiar la inflación. Se podría reducir, si todas las firmas tuvieran precios rígidos, usted podría reducir el desempleo sin aumentar la inflación. Está el otro caso en el que se puede terminar incrementando la inflación sin reducir el desempleo. Fíjense que si la curva de Phillips es vertical, si la curva de oferta agregada es vertical, llega el choque de demanda por una política fiscal o una política monetaria expansiva, no aumenta el nivel de producto, no reduce el desempleo y genera más inflación. Y cuando tenemos esas dos variantes nos damos cuenta que eso es precisamente lo que hemos estado revisando a lo largo de todo el curso. Modelos de largo plazo en donde los choques de política monetaria y fiscal se traducen fundamentalmente en precios, modelos que denominamos de corto plazo en donde los choques de política monetaria y política fiscal aumentan el nivel de producto. Sí. ¿Cuáles son las variables exógenas que mueven la curva de Phillips? ¿Qué estás pensando? O sea, por ejemplo, si hay completa flexibilidad de precios y se quiere reducir el desempleo, ¿qué variable no se...? Miremoslo en esa ecuación. Ahí está la curva de Phillips, ¿cierto? La inflación igual a inflación esperada, la relación negativa con la tasa de desempleo cíclico. Tú dices, ¿qué podría, en un diagrama en el que estoy rescatando inflación y desempleo, qué podría desplazar la curva de Phillips? La respuesta está, primero, el choque inflacionario B. Entonces, por ejemplo, un fenómeno del Niño hace que, independientemente de la relación inflación y desempleo, para cierto nivel de desempleo, la inflación sea más alta. Lo mismo pasaría si hay un cambio en la inflación esperada. De repente, por la forma como los agentes están tomando los anuncios del Banco de la República, la inflación esperada es más alta. Eso termina propiciando que la curva de Phillips se desplace hacia arriba. ¿Sí? Ahora, eso en el caso de la ecuación y de su representación gráfica. Si luego la pregunta es, ¿cuáles son las variables de política
que me hacen mover a lo largo de la curva de Phillips? Es una pregunta muy interesante. Entonces, a esta ecuación que me plantea el contexto macro, tendré que agregarle algo sobre cómo el Banco Central, por ejemplo, toma decisiones sobre sus instrumentos de política monetaria. Y si esa es la pregunta, es una pregunta fantástica, entonces ahí sí pueden decir, sí, esa era la pregunta. Es una pregunta fantástica para darle pie al tema que vamos a ver a partir del martes. Porque vamos a construir todo un modelo macroeconómico con microfundamentos que va a converger en esta curva de Phillips. Es decir, vamos a ver algo muy parecido a esta curva de Phillips. Vamos a decir, si utilizamos toda la microfundamentación, llegamos a algo como lo que habíamos llegado con el modelo de precios rígidos, y luego vamos a traer un banco central, lo vamos a modelar también, suponiendo que el Banco Central tiene una función de pérdida en la manera como utiliza su instrumento de política monetaria enfrentando varios objetivos. ¿Cuáles varios objetivos? Diciéndole, este Banco Central puede estar interesado en reducir el desempleo, pero a la vez en reducir la inflación, pero la curva de Phillips no se lo permite tan fácilmente. ¿Cuál es la política monetaria óptima? Es decir, ¿cuál es la tasa de interés que el Banco Central debería tener para poder atender ese objetivo de política sujeto a esta restricción de la economía? Entonces, de pronto ahí va a aparecer lo que tú estás diciendo. Para este contexto macro, la variable exógena sería la variable de política monetaria. Pero una vez yo meto la política monetaria y la modelo, pues la variable de política es una variable de política que responde a una función objetivo del Banco Central. Listo. Ya mi batería quedó en 5%. Ya ustedes, espero que no, porque tienen más clases. Listo. Es que